«Detente, no firmes eso», gritó la limpiadora justo antes de que el bolígrafo tocara el papel. Esa mañana, Marta se había puesto los pantalones rotos sin darse cuenta. Tenían un desgarrón en la entrepierna, casi imperceptible, pero lo suficiente para humillarla si alguien lo notaba. No tenía otros limpios. Había lavado la ropa a mano en la madrugada, después de pasar 4 horas en urgencias con su hija, Valeria, que respiraba como si tuviera vidrio en los pulmones. Al salir del hospital, su hijo Diego seguía sin aparecer. Había dejado el móvil apagado desde el día anterior. 14 años y ya metido en cosas que no podía controlar. Pensó en ir a buscarlo a las canchas, pero si perdía otro turno más, la echarían. Así que tragó el miedo, tomó un café aguado y se subió al autobús con los zapatos mojados, rezando para que no le doliera demasiado la espalda al subir las escaleras del edificio más lujoso en el que jamás había trabajado. Marta no lloraba ya. Había aprendido a no hacerlo. Llorar le hacía doler la cabeza, y las pastillas para el dolor se acabaron hace 2 semanas. Caminaba por el vestíbulo del rascacielos como una sombra. Ni los guardias la saludaban. La gente rica no veía a la gente como ella, era parte del decorado, como el mármol o los floreros. La trajeron a cubrir el último piso, algo raro, los de mantenimiento nunca llegaban tan alto, pero hubo un evento, le dijeron. Deja todo impecable antes de las 9. Cuando entró al ascensor de servicio, la puerta se cerró y se vio en el espejo. Parecía una mujer que no recordaba haber sido. Las ojeras le colgaban como bolsas. El cabello, recogido con una goma vieja. Las manos agrietadas por tanto cloro. La mujer del espejo no tenía sueños, solo cuentas. Y mientras subía piso tras piso, una sola cosa cruzó por su mente: ojalá hoy nadie me grite. Porque eso era todo lo que podía desear un miércoles como ese. Pero lo que no sabía Marta, era que ese día sería el que cambiaría todo. Y que sus palabras, pronunciadas sin permiso ni poder, iban a detener una traición millonaria y destapar una verdad mucho más sucia que cualquier suelo que hubiera fregado jamás. Marta entró al piso 44 sin hacer ruido. El pasillo olía a incienso caro y aire acondicionado fuerte. Pisó sobre alfombra blanca con los mismos zapatos que usó para cruzar charcos de barro esa mañana. Sabía que, si la atrapaban con los suelos mojados o el carrito en el lugar equivocado, podrían despedirla. A la izquierda, la puerta de cristal que daba a la sala de juntas estaba entreabierta. Adentro, risas suaves. Voces de hombres. Una carcajada aguda, que no le sonaba extraña. Era Javier Domenech, el socio de Luis Montenegro. Ella lo había visto 2 veces, una, gritándole a una secretaria por equivocarse en el color de una carpeta, otra, pidiéndole a Marta que no lo mirara a los ojos porque lo ponía nervioso. Marta había respondido con un sí, señor, y tragado el asco. Luis, en cambio, no parecía de ese mundo. Una vez le ofreció agua cuando la vio mareada en el ascensor. Otra vez le sostuvo la puerta. Le hablaba como si no fuera invisible. Y eso, para alguien como Marta, era más raro que la lluvia en agosto. Mientras sacaba el trapo de microfibra y el desinfectante de limón, oyó una frase que la hizo detenerse en seco. No importa si no se entera hoy. Cuando lo firme, es nuestro. El algoritmo, la marca, todo, dijo Javier. Hubo silencio. Luego, otra voz, una más ronca, extranjera, respondió. ¿Y si sospecha? Luis, por favor. Es brillante para los números, pero ingenuo como un niño. Cree que le estamos haciendo un favor. Marta se agachó. Fingió que buscaba algo en el carro, aunque ya no podía concentrarse. La indignación le subía como bilis. Luis estaba a punto de firmar algo que no entendía. Y esa gente, esos trajes con sonrisa blanca, planeaban vaciarlo sin que se diera cuenta. Ella no debería haber escuchado. No debía estar ahí. Pero algo le decía que si se quedaba callada, pasaría lo que pasa siempre, que los que tienen poder se lo quitan todo al que baja la guardia. Y los de abajo, como ella, simplemente limpian después. Fue entonces cuando uno de los papeles se deslizó por debajo de la puerta. Un portafolios abierto, quizá por descuido. Cayó justo a sus pies. Marta miró alrededor. Nadie en el pasillo. Agarró la hoja, una simple fotocopia de un anexo. Pero no era cualquier hoja. Leyó las palabras cesión automática de derechos intelectuales y sin necesidad de autorización adicional. Le temblaron las manos. Luis no había firmado eso. Ni siquiera lo sabía. Dentro de la sala, Luis estaba sentado con el bolígrafo Montblanc en la mano. Era un regalo de su padre antes de morir.
Lo usaba solo para momentos importantes. Lo miró como si buscara una señal. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto, Javier? Preguntó. Tú mismo dijiste que querías crecer. Esto es lo que hacen los grandes. Deja de dudar, Luis. Estás actuando como un empleado. Luis apretó la mandíbula. Siempre que Javier quería manipularlo, usaba ese tono, mezcla de burla y amenaza disfrazada de consejo. Pero estaba demasiado cansado para discutir. Iba a afirmar. Fue entonces cuando la puerta se golpeó desde afuera. 1, 2, 3 veces. Golpes desesperados. Señor Montenegro, no firme ese contrato, gritó una voz agitada. Dentro, todo se congeló. ¿Qué demonios?, dijo Javier, levantándose de golpe. Luis caminó hasta la puerta y la abrió. Allí estaba Marta, con la hoja temblando en sus dedos. Empapada, con el uniforme manchado y los ojos vidriosos. Perdóneme, pero esto cayó al suelo. Y creo que no ha visto esta parte, dijo, y le extendió el papel. Luis lo leyó en silencio. Luego volvió a mirar a Marta. ¿Dónde encontraste esto? Justo ahí afuera. Estaban hablando de usted. Lo escuché todo. No quería entrometerme, pero no podía quedarme callada. Javier se acercó, enfurecido. ¿Quién te crees que eres, mujer? ¿Tú sabes el daño que estás causando? ¿Daño?, respondió ella sin alzar la voz, pero con los ojos firmes. El daño es dejar que le roben sin decir nada. Luis la miró de nuevo. Luego a Javier. Luego al papel. Algo dentro de él se rompió. No firmó. Y en ese instante, todo cambió. Pero ni él, ni Marta, sabían aún cuántos enemigos habían hecho en ese preciso segundo. Luis dejó el papel sobre la mesa con las manos abiertas, como si le quemara. ¿Desde cuándo está esto en el contrato?, preguntó con la voz tensa, sin levantar la mirada. Javier intentó responder, pero algo en su postura lo delató. Se acomodó la chaqueta, luego la corbata, luego sonrió, esa sonrisa que usaba solo cuando estaba perdiendo. Luis, estás malinterpretando un anexo técnico. Eso no es vinculante. Son documentos de revisión interna. Entonces, ¿por qué lo firmaste tú y no yo? Silencio. Los dos inversores extranjeros intercambiaron una mirada rápida. Uno de ellos, el más joven, el que apenas había hablado, se puso de pie y dijo con voz fría. Si tiene dudas, quizá deberíamos pausar la negociación. Pero eso tendría consecuencias. Luis lo miró sin parpadear. ¿Amenazas? No. Realidades. Luis caminó lentamente hacia la mesa, tomó el bolígrafo Montblanc y lo partió en dos. Negociación cancelada. Javier bufó. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. ¿Por una limpiadora? Esa frase llenó el aire como un gas venenoso. Marta bajó la vista, avergonzada. Pero Luis no. No. Por una traición. La tuya. Esa misma tarde, la cuenta bancaria de Luis fue congelada. Primero pensó que era un error del sistema. Luego intentó llamar a su abogado, pero no respondía. Ni él, ni su asistente, ni nadie del bufete que había contratado hacía 10 años. Desaparecidos. Entró en su correo corporativo. Bloqueado. Permiso revocado por el administrador del sistema, decía la pantalla. Le sudaban las palmas. Fue entonces cuando sonó el timbre de su apartamento. Marta. Venía de entregar el uniforme. El jefe de limpieza le había gritado durante 20 minutos por interferir con los clientes. No me han despedido todavía, dijo ella, encogiéndose de hombros. Pero no creo que vuelva mañana. Luis la hizo pasar. Gracias por lo que hiciste hoy. De verdad. Ella asintió. Luego sacó algo del bolsillo, una tarjeta, arrugada y húmeda. Esto estaba entre los papeles. Tiene una dirección. Luis la tomó. Un nombre apenas visible, Fundación Prometheus. Dirección manuscrita. Ningún logo. Y una sola frase en la parte de atrás. Tu socio ya estuvo aquí. Luis sintió un nudo en el estómago. Marta lo notó. ¿Qué es? No lo sé, pero Javier me dijo una vez ese nombre. Prometheus. Era un proyecto alternativo, algo secreto que no quiso explicarme. Esa noche, Luis condujo hasta la dirección. Era un edificio abandonado en las afueras. Ninguna señal, ningún cartel. Solo una puerta metálica sin timbre. Tocó. Nada.
Iba a irse cuando notó que su matrícula estaba siendo grabada por una cámara vieja en una esquina. Al minuto, la puerta se abrió sola con un zumbido eléctrico. Dentro, el lugar olía a humedad, pero las paredes estaban limpias. Había pantallas encendidas, tecnología activa. Una mujer de unos 60 años, con bata blanca y expresión neutra, lo recibió como si lo estuviera esperando. Señor Montenegro, dijo. Pase. Es tarde, pero aún hay tiempo. Luis la miró desconcertado. ¿Quiénes son ustedes? Somos lo que queda de lo que era suyo. Le ofreció una carpeta. Luis la abrió. Dentro había documentos, fotos, y algo más, una grabación. Era su voz. Y la de Javier. Una conversación de hace 2 años. Un almuerzo en una terraza. Luis no recordaba haber dicho nada importante ese día, hasta que escuchó la parte que dolió. ¿Y si desarrollamos una versión más avanzada del algoritmo? Una que podamos usar sin que los accionistas se enteren. Y luego, la voz de Javier. Lo llamamos Prometheus. Solo tú y yo. Luis se sintió mareado. La mujer lo miró con compasión. Lo destruyó con tus propias ideas. Tú abriste la puerta, Javier la cruzó. Nosotros, recogimos lo que pudimos antes de que lo borrara todo. Luis se dejó caer en una silla. ¿Por qué haría eso? Porque tú tienes principios, y él, hambre. No era negocio compartir la cima. Y en ese momento, Luis comprendió algo peor que una traición. Él mismo había ayudado a construir su caída, ladrillo a ladrillo. En el estacionamiento, un auto oscuro esperaba sin luces. Adentro, Javier fumaba en silencio, con el rostro tranquilo. ¿Entonces ya entró? Sí, respondió el chofer. Perfecto. Que siga viendo. Que lo dijera. Así, cuando le llegue lo que viene, le dolerá más. Sonrió. Pero no como antes. Esta vez, no quedaba nada de sonrisa. Luis no durmió esa noche. La grabación, los documentos, las frases recortadas de correos electrónicos, todo apuntaba a lo mismo. Prometheus era un proyecto secreto, nacido de una idea suya, pero robado, manipulado y convertido en un arma contra él mismo. La mujer de la bata, que se hacía llamar Elena, se lo explicó con la voz seca de quien ya ha contado esa historia demasiadas veces. En tu empresa, mientras tú cerrabas contratos y viajabas a foros, Javier montó un equipo paralelo. Usó a ex empleados, compró silencio. Construyó la nueva versión del algoritmo bajo otro nombre. El tuyo solo está en las primeras patentes. Después, lo borró todo y lo registró a través de terceros. Luis se sujetó la cabeza. ¿Y nadie dijo nada? Algunos lo hicimos, respondió ella. Por eso ahora trabajamos en un edificio sin ventanas, por sueldo mínimo y con miedo. Luis se levantó de golpe. ¿Miedo de qué? Elena titubeó. De lo mismo que deberías empezar a temer tú ahora. Fue entonces cuando las luces parpadearon. Luego, se apagaron por completo. Un generador se activó con un zumbido lejano. Las pantallas volvieron, una a una, pero mostraban una sola imagen, la cara de Luis, con una barra roja de progreso que decía acceso no autorizado. Monitoreado. Elena corrió hacia una consola. Ya nos están rastreando. Tienes que salir de aquí. Luis intentó hablar, pero un ruido seco, metálico, cortó el aire. Alguien estaba forzando la puerta de entrada. Sal por la escalera trasera. Ahora. Luis corrió. Al bajar, sintió el olor del aceite viejo y escuchó pasos apresurados en el piso superior. Hombres. No policías. Eso lo supo de inmediato. Salió a la calle justo cuando una furgoneta negra se detenía frente a él. Pensó en correr, pero la puerta se abrió y, era Marta. Súbase. Rápido. Luis no preguntó cómo lo encontró. Ni cómo sabía. Solo subió. Marta apretó el acelerador y giró en U. ¿Cómo sabías que estaba ahí? Preguntó él, sin aliento. Vi el auto de ese hombre, dijo ella. El mismo que le gritó hoy. Javier. Estaba esperándolo. Me pareció raro. Así que lo seguí. Luis no pudo evitar soltar una carcajada histérica. Marta lo miró de reojo, preocupada. ¿Está bien? No lo sé, respondió él. Creo que no. Silencio. Solo el sonido del motor. Ese algoritmo, lo usaron, dijo Luis, de pronto. Lo están usando. No para lo que fue creado. ¿Qué hacía exactamente? Luis tragó saliva. No había dicho eso en voz alta nunca. Ni siquiera a su abogado.
Ni siquiera a sí mismo. Prometheus no era solo un motor financiero. Era predictivo, capaz de identificar patrones de comportamiento humano, decisiones antes de que se tomaran. Lo diseñé para mejorar mercados, evitar crisis. Pero, miró por la ventana, alguien lo reescribió para manipular comportamientos. Para forzarlos. Marta apretó más fuerte el volante. ¿Manipular? Publicidad, compras, elecciones, inversiones, incluso movimientos sociales. Si controlas los datos, y sabes cómo piensa la gente, puedes hacer que elijan lo que tú quieres. Sin que se den cuenta. Un golpe seco en la parte trasera del coche los hizo tambalearse. Otro vehículo los había alcanzado. Una camioneta negra, sin placas. Marta gritó. ¡Agárrese! Aceleró. Giraron por una calle estrecha. Pero la camioneta no cedía. Luis buscó en la guantera. Nada útil. Solo papeles, un paquete de pañuelos y un destornillador. Lo agarró. Se volvió. Nos van a cerrar el paso. Entonces no deje que me atrapen a mí, dijo ella, de golpe. Luis la miró. ¿Qué? Tome. Le lanzó una memoria USB. Está todo lo que esa mujer le dio. Fotos, grabaciones, fechas, IPS. Copié los archivos mientras usted hablaba. Luis la sostuvo, confundido. ¿Qué estás diciendo? Si me agarran, a usted todavía pueden creerle. A mí no. Soy una limpiadora, ¿se acuerda? La camioneta emparejó con ellos. Una ventana se bajó. Un cañón negro asomó. Luis tomó una decisión sin pensar. Agarró el volante y lo giró con fuerza. El coche se estrelló contra un contenedor. La camioneta pasó de largo, derrapó y chocó contra una farola. Gritos. Cristales. Todo fue oscuridad durante unos segundos. Luis se despertó en el suelo, con sangre en la cara. Marta estaba junto a él, viva, consciente, pero con el brazo torcido en un ángulo antinatural. Ambulancias. Sirenas. Y de pronto, dos hombres de traje se acercaron al caos. No miraron a Marta, ni a los heridos. Solo a Luis. Uno de ellos se agachó, le mostró una placa con letras que no reconocía. Señor Montenegro, le pedimos que venga con nosotros. Por su seguridad, y la del país. Luis alzó la vista. Y por primera vez, entendió que lo que había creado no era solo un algoritmo robado. Era un arma. Y todos querían controlarla. El hospital olía a desinfectante, a sudor acumulado y a miedo. Luis estaba sentado en una silla de plástico en el pasillo, con la cabeza vendada y los nudillos llenos de sangre seca. No era su sangre. Marta seguía inconsciente. El médico salió a las 4:37 de la madrugada. Le habló con esa voz cansada y práctica de quien ya ha dicho lo mismo demasiadas veces. Fractura en el cúbito y radio, contusión en la cabeza, 2 costillas fisuradas. No hay daño cerebral, por ahora. Pero debe descansar. Mucho. Luisa sintió sin decir palabra. Marta respiraba con dificultad. Dormía en una cama demasiado pequeña para tanto sufrimiento. El rostro hinchado. Las manos cubiertas por gasas. Luis la miró con una mezcla de gratitud y rabia. No por ella. Por todo. 3 horas después, caminaba por los pasillos de una dependencia oficial. No supo si era del gobierno, del ejército o de algún organismo que no figura en Internet. Lo único que entendía era que ahora era un activo bajo protección temporal. Así lo llamaron. Lo que usted creó, señor Montenegro, no es solo un algoritmo. Es arquitectura psicosocial. ¿Entiende eso? Le dijo un hombre de traje gris, calvo, con acento del norte. Luis no contestó. El modelo Prometheus, modificado por su socio, ya fue usado en elecciones de 2 países latinoamericanos. También en 2 campañas comerciales que manipularon mercados enteros. Y nadie lo vio venir porque usted fue inteligente. Muy inteligente. Solo cometió un error, confiar. Luis no se defendió. No trató de explicar. Ni de justificarse. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. Ahora, usted decide. O coopera con nosotros, o nos aseguramos de que nadie vuelva a escucharlo nunca más. Pasaron días. Luis no regresó a su apartamento. Dormía en lugares distintos cada noche. Escribía notas en papel, no en digital. No respondía llamadas. Pero cada tarde, visitaba a Marta. Ella estaba mejorando. Poco a poco. Un día,
Abrió los ojos al verlo. Sonrió débilmente. ¿Está usted bien?, preguntó ella, antes de preguntarse por sí misma. Luis no supo qué decir. Se sentó a su lado. Marta lo miró. ¿Qué pasó? Él sacó la USB del bolsillo. La puso sobre la mesa de noche. Sobrevivimos. Por ahora. Pero no se ha acabado. Ella asintió, sin sorpresa. Sabía que no. Silencio. Luis la miró con una mezcla de respeto y algo más difícil de nombrar. No lástima. No pena. Algo más humano. Más limpio. ¿Por qué volviste por mí aquella noche?, preguntó. Marta lo miró fijamente, sin adornos. Porque nadie vuelve por mí. Nunca. Esa frase le atravesó el pecho. No por las palabras. Por la verdad que cargaban. Luis bajó la mirada. Tú no tendrías que haber estado en medio de todo esto. Pero estuve, respondió ella, firme. Y volvería a hacerlo. Luis se levantó. Esta vez, me toca a mí. Esa misma noche, Luis apareció en un lugar que llevaba años sin pisar, el orfanato donde vivió de niño. No quedaba casi nada de lo que recordaba. Pero al entrar, un niño pequeño lo saludó con una sonrisa sin dientes. Luis se agachó, le dio la mano y le dijo: ¿Tú sabes qué es una promesa? El niño negó con la cabeza. Es algo que se dice, y que después se cumple, aunque cueste. Yo voy a hacer una. Aquí. Ahora. El niño no entendía. Pero Luis sí. Se giró. Llamó a un periodista. Uno de los pocos que aún creía en contar la verdad. Le entregó la USB. Publica todo. Sin filtros. Quiero que todos lo sepan. Todo lo que hicimos. Todo lo que robó. Todo lo que usamos sin permiso. Que me destruyan si quieren. Pero ya no puedo seguir callando. El periodista dudó. Esto es una sentencia de muerte, Luis. Tal vez. Pero también es una oportunidad. Y si yo no tengo derecho a redimirme, entonces Marta tampoco lo tiene. Y ella se lo ganó. El periodista miró la USB. Luego a Luis. ¿Estás loco? Sí, dijo Luis, sonriendo por primera vez en días. Pero esta vez, del lado correcto. Mientras tanto, en una oficina iluminada solo por pantallas, Javier Domenech recibía un correo sin asunto, sin remitente visible, solo una frase. Vas a tener que salir del sótano. Se quedó quieto. Luego, por primera vez en años, tuvo miedo. 3 semanas después, el mundo ya no era igual. La historia estalló en todos los medios al mismo tiempo. No se pudo silenciar. La USB entregada por Luis contenía correos, grabaciones, contratos manipulados y los registros de uso clandestino del algoritmo Prometheus. La cobertura fue tan brutal, tan explícita, que ni los portavoces más comprados pudieron salir a defender a los implicados. Luis Montenegro se volvió un nombre conocido en todo el mundo, pero no como millonario, sino como el traidor que salvó a todos del engaño más sofisticado de las últimas décadas. Las reacciones no se hicieron esperar. Países que habían sido manipulados cerraron acuerdos tecnológicos. Bancos congelaron operaciones vinculadas a empresas pantalla. Incluso, en uno de los foros económicos de Ginebra, alguien propuso regular el uso de modelos predictivos en campañas políticas. Nadie creía que pasara. Pero se había iniciado el debate. Y eso ya era mucho. Javier Domenech fue arrestado intentando cruzar la frontera con un pasaporte falso. Había cambiado su aspecto, pero no sus hábitos. Aún usaba la misma colonia cara, y fue eso lo que lo delató en un control aleatorio. Ironías del destino. Fue juzgado por fraude tecnológico, manipulación bursátil y conspiración internacional. Y aunque muchos dijeron que saldría con dinero, no salió. No esta vez. Elena, la mujer de la Fundación Prometheus, testificó. Su voz temblaba, pero sus palabras no. Varios miembros del proyecto paralelo fueron identificados y puestos bajo investigación. Algunos se entregaron. Otros desaparecieron. Y Marta sanó. Pasó semanas en fisioterapia. La mutua del hospital, presionada por la visibilidad del caso, cubrió todos los gastos. Luis se aseguró de que no le faltara nada. No lo hizo como deuda. Lo hizo como propósito. La visitaba todos los días. Y aunque al principio ella lo trataba con la misma dignidad tranquila de siempre, con el tiempo, lo aceptó como algo más. Un día de sol, Luis la llevó a ver un local en el centro. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Tuyo. Bueno, nuestro.
Quiero que pongas aquí lo que quieras. Un café, un comedor social, una escuela de informática para madres. Lo que quieras. ¿Y qué vas a hacer tú? Luis sonrió. Limpiar. Ella rió por primera vez con fuerza. No estás hecho para eso. ¿Y tú sí? Le respondió él, devolviéndole la sonrisa. 6 meses después, Marta inauguró el Centro Aurora, una pequeña escuela con becas para mujeres de barrios obreros que querían aprender algo más que sobrevivir. Enseñaban contabilidad básica, informática, defensa personal. Y también cómo reconocer una estafa antes de firmar algo. Luis daba una clase mensual. Venía con una camisa arrugada y un cuaderno bajo el brazo. Le hablaba a las alumnas con franqueza, sin tecnicismos. Les decía que su error más grande no fue confiar, sino no hacer preguntas. Un día, una joven levantó la mano y le dijo, ¿y cómo supo que podía confiar en ella? Se refería a Marta. Luis miró a la mujer que estaba en la puerta, con los brazos cruzados y la mirada brillante. Porque ella fue la única que no quiso nada de mí. Solo que no firmara. Afuera, el sol caía sobre el asfalto con fuerza. Marta y Luis caminaban juntos, en silencio, hasta una parada de autobús. Ya no necesitaban autos blindados. Ya no había amenazas. La historia se había apagado. El ciclo de noticias pasó a otro escándalo, como siempre. Pero ellos seguían. Más tranquilos. Más verdaderos. Cuando subieron al autobús, un hombre mayor los reconoció. Se les acercó tímidamente. Perdonen, ¿son ustedes los de la historia esa del contrato? Luis asintió, con una sonrisa amable. El hombre miró a Marta. Usted fue la que gritó, ¿no? La que lo detuvo. Marta bajó la vista, con la modestia de quien no necesita aplausos. Sí, fui yo. El hombre sonrió. Pues menos mal, señora. Porque si no, vete tú a saber qué estarían haciendo ahora con nosotros. Y se bajó en la siguiente parada. Luis la miró, y le dijo en voz baja. ¿Sabes qué? El mundo no necesitaba a otro algoritmo. Te necesitaba a ti. Marta solo negó con la cabeza, medio sonriendo. Lo que el mundo necesita es gente que no se quede callada. El autobús siguió su camino. Por primera vez en mucho tiempo, no había prisas, ni miedo, ni mentiras. Solo 2 personas. Un pasado redimido. Y la paz silenciosa de haber elegido el lado correcto, justo a tiempo.